Un saludo para todos. Sean todos bienvenidos en esta poderosa transmisión que tenemos aquí. Realmente un gusto, ¿verdad? Después de un tiempo de no estar transmitiendo con mi hermano Miguel. Mi hermano Miguel, quiero pasar esta pantalla y darte un fuerte abrazo, hermano querido. Sé bienvenido. Te agradezco muchísimo tu predisposición, soldado de Cristo, como siempre, hermano. Así que muchísimas gracias y bueno, vamos a meterle con todo a este estudio maravilloso que se llama el estudio de la gracia, hermano Miguel. Un saludo especial para vos, pastor, y para todos los que están ahí mirándonos, ¿verdad? Que el Señor te bendiga, que el Señor le bendiga a todos los que van a estar con nosotros hoy y a los que nos pueden estar hoy también, pastor, que el Señor le bendiga. Amén. Y sí, pastor, hace mucho tiempo ya que no estamos en vivo, pastor, pero por Así la es, gracia de hermano. Dios estamos hoy en vivo otra vez, pastor. Todo es Sí, para la sí, gloria sí. de Dios, porque instrumento suyo somos, dice, ¿verdad? Amén, Tremendo, hermano, pastor. amén. Qué privilegio, ¿verdad? Sí, pastor, es un Y, privilegio de volver otra vez a estar juntos. y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que se llama la gracia. ¿Qué es la gracia? Porque escuchamos mucho, ¿verdad? Que hablamos que el Señor es lleno de gracia. Escuchamos que la gracia de Dios está con nosotros, pero ¿qué es la gracia de Dios? Por ejemplo, a veces vemos una sonrisa de un niño y decimos, qué gracia tiene ese niño, ¿verdad? O vemos a un lugar, un sitio maravilloso y decimos, wow, tanta gracia Dios ha puesto en este sitio, en este paisaje, etcétera. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Dios. Esto es a nivel general. Dios favorece en cierta medida a toda la humanidad. Y eso encontramos en varios pasajes. Por ejemplo, Dios hace salir el sol sin que el hombre lo merezca, sin que el hombre lo pida, sin que el hombre eh, eh, lo quiera o no lo quiera. El Señor le da las tierras fructíferas, Él le da el agua, le da el calor del sol, le da los paisajes, le da un trabajo, etcétera. Eso se llama gracia común, que recibe una persona que no cree en Él y una persona que sí cree en Él también. Ahora luego tenemos lo que se llama las gracias que recibe aquella persona que ha nacido de nuevo, aquella persona que cree en Dios. Son gracias realmente que únicas que recibe aquella persona que deposita su fe en Cristo. Por ejemplo, estamos hablando de la fe, por ejemplo. La fe lo recibimos por gracia. Estamos hablando también del arrepentimiento, lo recibimos por gracia. El Espíritu Santo, el verdadero creyente, lo recibe también por gracia. Nada de lo que pueda recibir el cristiano mismo se lo merece en sí mismo. El perdón de los pecados. Cuando le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona de todos los pecados. Él nos da lo principal, que es la salvación, ¿verdad? Que esto es también parte de la gracia. Él nos adopta a nosotros como hijos. Eso está en Efesios capítulo 1, el verso 5. Nos da dones espirituales para poder servir en la iglesia y a los hermanos. Nos da un amor, nos da comunión con el Señor, ¿verdad? Que es una gracia también de parte de Él. Él nos da paz, nos da esperanza, nos da fortaleza. Y es algo maravilloso porque estamos hablando de regalos. Estamos hablando de que Él nos da de su bondad sin que lo merezcamos todo esto. Estamos hablando de a gente que lo agradece y a gente que no lo agradece.
a gente buena, a gente mala, a gente justa o como a gente injusta. A todos el Señor le da una gracia común. A los que le reciben a Cristo reciben una gracia mayor, una gracia distinta, una gracia mayor. Y mis amigos también. Quiero tocar un aspecto importante que no solamente la gracia nos da, sino que la gracia también nos quita. Nos quita. Y este aspecto quiero tocar hoy, ¿verdad? No solamente hablar de una gracia general, sino no solamente lo que recibimos nosotros los cristianos, que hablamos recién, que podemos hacer 50 estudios, ¿verdad? De la salvación, de los dones, de su Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Muchísimas cosas podemos hablar de eso. Pero personalmente me gustaría tocar esta gracia tan maravillosa que se ha manifestado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando esta gracia que nos quita, ¿verdad? Que nos lleva, hermanos, a depender de Dios. Cuando Él te quita la fuerza, cuando Él te da una enfermedad, cuando Él te quita tu dinero, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo quiere gracia, pero quiere dinero, quiere salud, quiere prosperidad, etcétera, etcétera. Pero también Dios te puede quitar y eso también es gracia. Eso te va a llevar a que dependas totalmente de Él, hermano Miguel. Así mío, pastor. Vos sabés que antes yo me iba a la iglesia para recibir money. Voy a recibir gracia, voy a recibir el poder de Dios. Él me va a bendecir. Y la Todos palabra dice estábamos en que, ese rudimento no, antes. y la palabra dice, pastor, que Romanos 9:16 creo que está, no depende del que quiere o del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar lo que vos estabas diciendo, pastor, ahí, que hay varias gracias, ¿verdad? En primera de Pedro 4:10 habla, dice, cada uno según el don, el regalo que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Eso Ahí dice, vemos, hay diferentes ahí vemos. gracias de Dios, hay diferentes regalos, pero sabemos que la gracia salvadora es Cristo Jesús. Esa es la gracia, el Totalmente. regalo de Dios. Es Y eso es que tremendo, pastor. Eso es, Con Cristo está la culminación de la gracia. O sea, sí, estamos viendo que Él es, todo empieza, vamos a decir, la gracia empieza en el jardín del Edén. Es en ese momento cuando nosotros vemos que el Señor que le dijo a Adán y Eva, no coman de ese fruto. Él le dio un mandamiento, ¿verdad? Porque de cierto os digo que iba a pasar a ellos. Iban a morir. Iban a morirán. morir. De cierto digo que morirán. ¿Y qué le dijo Satanás? No, no van a morir, ¿verdad? Entonces, ellos comen del árbol, pero por la gracia de Dios, Él no exterminó la humanidad. Ellos no cayeron muertos. Muchos pueden decir, murieron espiritualmente, claro, pero estamos hablando también de que Dios tenía la atribución de matarlos por haber desobedecido. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios en su gracia? Mató 2 ovejitas y con ello los vistió para cubrir qué cosa, su desnudez. Ahí nosotros vemos la gracia de Dios operando con nuestros padres, que fueron Adán y Eva, ¿verdad? Ahí nosotros vemos cómo ha operado la gracia de Dios. Y luego, sin montón de veces, por ejemplo, vemos que los hacían, por ejemplo, sacrificios, hacían grandes holocaustos, ¿verdad? Para expiar los pecados, pero por la gracia de Dios, eso no perdonó los pecados, sino que Él envió a su único hijo, a Jesús, para morir por quiénes, por sus enemigos que somos nosotros. Eso fue la gracia que Dios entregó, regaló al Rey del universo, a su Hijo amado Jesucristo. ¿Por quiénes? Por gente como nosotros que no merecemos esa gracia.
Eso es la gracia eso es el favor inmerecido que Dios dio a la humanidad, que dice que Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, Miguel, qué gracia el Señor nos ha dado, ¿verdad? Es cierto, pastor. La verdad que eh, lo que lo que Dios hizo con Adán y Eva fue el que mató dos animalitos para revestirlo a ellos, ¿verdad? Era sombra de lo que iba a venir. Porque ahora Totalmente. nosotros estamos revestidos en Cristo Jesús, estamos escondidos en Cristo. Entonces ahora nuestra desnudez está escondido en Cristo Jesús. Ahora nosotros estamos unidos a Cristo. Nuestro espíritu está con Cristo y uno solo somos con Él, dice. Entonces esa es la gracia de lo que Dios quiso hablar en aquel tiempo, ¿verdad? En el Edén, ¿verdad? Sí. Quiso mostrar de lo que iba a pasar con nosotros hace 2000 años atrás. Y es Y es gracia, tan pastor, es tremendo gracia. esto, hermano, porque estábamos hablando de la gracia salvadora, el regalo de la salvación que Él nos dio a los creyentes, pero Él también, a través de su gracia, nos sostiene, nos mantiene en la salvación. Está mantenernos en la salvación. Hermano, si la salvación dependiera de mí, yo lo pierdo en medio segundo. Pero gracias al Señor, hermano, nosotros no perdemos la salvación por su gracia, porque su gracia es el que nos sostiene. Y a veces el Señor nos quita cosas, nos quita la fuerza, nos pone una enfermedad. Eso nosotros los cristianos tenemos que saber ver, porque a veces no queremos. Claro, ¿quién no quiere? Yo no quiero estar enfermo, yo no quiero pasar por pobreza, yo no quiero que me agarre un derrame cerebral, yo no quiero quedarme paralítico, yo no quiero, pero a veces Dios, por medio de su gracia, permite que nuestro altar sea eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que a Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 12, el verso 9, le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios incluso puede debilitarnos, humillarnos, ¿verdad? Para que Él se pueda fortalecer en esa debilidad nuestra cuando nosotros dejamos de depender totalmente de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestros talentos, de nuestras habilidades. Dios a veces nos quiebra. Y eso es parte de su gracia para que yo deje de depender de mí mismo y en ese momento empiece a depender de Dios. Esto es, hermano, maravilloso cuando nosotros entendemos de esa manera, porque vamos a ver diferente la vida cristiana. Porque hoy en día, la iglesia de la prosperidad, por ejemplo, que es una teología satánica, que, en donde le venden a Cristo, es no solamente están vacunando a la gente en contra del evangelio, sino que también con el sentimiento, ¿verdad? Es en donde la gente hoy en día no quiere sufrir. Le están diciendo y le están prometiendo, no vas a tener sanidad, vos vas a tener milagro, vos vas a tener, tratando de que esa persona no pase un sufrimiento. Pero la vida cristiana no es excepta, o sea, ajena a los sufrimientos. Nosotros, hermanos, sabemos que si somos verdaderos cristianos, vamos a ser despreciados, vamos a tener problemas en la familia, eso dice la palabra. Yo no he traído paz, sino he traído espada. Nosotros debemos tomar nuestra cruz todos los días y avanzar. Ahí nosotros estamos viendo, hermano, también qué cosa, la gracia de Dios que se va manifestando en nuestras vidas y en esa debilidad, hermano, nosotros sacamos lo mejor de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Cuando en nuestras debilidades, hay cuando no, en las pruebas, en las dificultades, hermano, es en ese momento cuando ejercitamos la fe
y empezamos a producir paz, amor, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera, que es el fruto del Espíritu. El eh, fruto del Espíritu. y la gracia, hermano, permite que nos falte cosas, como le pasó a Job. No sé si recordás, ¿verdad? Nosotros vemos ahí en Job capítulo 1, capítulo 1, verso 20, verso 21, ¿verdad? Donde, ¿qué pasó? Job perdió su familia, Job perdió su salud, Job perdió sus bienes, ¿verdad? Y incluso así él no despotricó en contra de Dios. Su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios. Maldice a Pero en Dios, ese muere. momento él se mantuvo, ¿verdad? Y él no entendió. Incluso vinieron sus amigos y le empezaron a decir, no, seguro que vos tenés un pecado oculto. Otro le dijo, no, habrás hecho algo malo. Entonces ahí nosotros vemos, sí, hermano. Pastor, ahí usted dijo algo tremendo. La mujer de Job le dijo, porque la mujer entendía de quién era ese Dios de Job. Dijo, maldice a tu Dios y muérete. La mujer sabía que si Job le maldecía al Dios Todopoderoso, iba a morir. Entonces la Sí, mujer sabía, era sabia, ella conocía quién era el Dios de Job. totalmente, totalmente. No, Tremendo, pastor. y ella se va de agrede, y sus amigos y eso también de agrede, ¿verdad? Incluso Job, en ese momento de debilidad, él no sabe por qué le pasa todo esto. No Nosotros sabe. vemos que Satanás actúa, ¿verdad? Hoy en día nosotros vemos tanta gente que dice, Satanás, Satanás esto, le ve a Satanás en el vaso, le ve a Satanás en el techo, le ve a Satanás en la ventana, le ve, etcétera, etcétera. Hoy tenemos lamentablemente muchos cristianos que se sienten perseguidos por Satanás, pero nosotros debemos entender que Satanás tuvo que ir a pedir permiso a Dios para tocarle a Job. Una vez que vos sos creyente, Satanás no te puede tocar si es que Dios no lo permite, ¿verdad? Satanás solamente hace lo que Dios dice. El artífice de lo que le pasó a Job fue Dios, fue Dios. Y Job no entendía y pasó sus enfermedades, pasó todas sus circunstancias sin entender qué pasaba en ese momento, a pesar de que él seguía confiando en Dios. Hasta lo último, como vimos, ¿verdad? Que su esposa, sus amigos, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado, él comprende la gracia de Dios. Acá actúa la gracia, ¿verdad? Cuando él dice, Jehová dio y Jehová quitó. Vean esa palabra que dice Job. Job pronuncia esa palabra clave, ¿verdad? Entonces, sea el nombre de Dios bendito. Él se Ese es algo fuerte. gozaba inclusive bendiciéndole a Dios Ese es algo cuando fuerte. tenía, porque cuando tenía también adoraba a Dios y cuando no tenía también adoraba a Ese es Dios. algo fuerte, pastor. Es algo fuerte, pero Es nosotros lo cierto. podemos hacer. Nosotros Sí. como cristianos lo podemos hacer, no en nuestras fuerzas, sino en Porque la Job también dijo, fuerza y en pastor. la gracia de Dios. Porque Job dijo también, eh, también Dios da las cosas buenas y también puede dar las cosas malas, dice. Ese versículo no me recuerdo bien, pastor, dónde mismo está. Eh, Voy a estar buscando y después voy a compartir ese versículo, pastor. ¿Acaso solamente las cosas buenas de Dios debemos de recibir? También las cosas Sino también malas de males. Dios debemos de Males, recibir, dice claro. Job. Ese es un Sí. versículo que no recuerdo en dónde está. Y también Job dice en Job 19:25, en la NTV, dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra, dice. Wow. Él Sí. conoció la gracia de Dios. Él sabía que iba a haber gracia, que iba a haber salvación. Y él sabía que si confiaba en Dios hasta la muerte, así como Pablo, él iba a ser salvo. Iba a ser salvo. Eh, Porque está en la confianza, está la salvación. Es que, hermano, si vamos a pensar un poquitito y analizar lo que le pasó a Job, ¿qué fue lo que le sostuvo a Job en su momento de dificultad? Yo te digo que hay muchos cristianos que no quieren leer Job.
No quiere leer Job, en serio. Va leyendo, ¿verdad? La Biblia y cuando llega a Job pasa a otro libro, ¿verdad? Por las calamidades que él pasó. Pero es un libro maravilloso, recomiendo leer. Ahí está la sabiduría maravillosa. Entonces, ahí nos damos cuenta, hermano, que el verdadero creyente, redimido por Dios, se mantiene firme no por las bendiciones. Mira a esta gente que habían recibido los panes y los peces por Jesús, ¿verdad? Que estaban por la bendición, inclusive fueron detrás de Cristo. Fueron detrás de Cristo, como hoy en día hay mucha gente que está detrás de los panes y los peces, ¿verdad? Y había No por gente que Cristo, creían y había gente que no creía. que no Igual creían. comieron los peces y los panes y se saciaron. Se saciaron, comieron, pero ¿qué pasó? Después, en un momento dado, ellos fueron detrás de Cristo y Jesús le empezó a hablar el evangelio y dice que se fueron Volvieron a todos. tener hambre. Ustedes vienen por lo que perece. Jesús le dijo, es verdad, trabajen por lo que no perece, que era la palabra, pero ellos no querían, dice que todos se fueron. Y solamente se quedaron los discípulos. Solamente los discípulos. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, le mira, ¿y ustedes también se van a ir? Y ahí Pedro dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. Es decir, una bomba. Es que Pedro y los demás discípulos estaban, ¿por qué? Por la palabra. Los demás estaban por los panes y los peces. Por eso se fueron, por eso abandonaron. Por eso Job soportó, ¿verdad? ¿Qué es lo que le sostenía a los discípulos estar con Jesús? ¿Verdad? Porque a veces nosotros no le vemos si estudiamos la palabra y si tenemos un concepto errado de Cristo, y creo que la vez pasada yo había dicho eso, ¿verdad? Jesús a veces no se comporta como buen cristiano diciendo alguna cosa, ¿verdad? Y en esta ocasión, ¿verdad? A mí me chocó eso. Cuando yo leí la primera vez, yo dije, pero ¿cómo? ¿Acaso Jesús no quiere que todo el mundo se salve? ¿Por qué dejó que toda esta gente se vaya? Y que no, Jesús sabía perfectamente. ¿Y a quién le sostuvo? A sus discípulos, a los que eran de él, le sostuvo por su gracia. Por su gracia. Los demás solamente vinieron ahí. Y a veces nosotros nos preguntamos, Miguel, ¿por qué Dios permite que yo pase ciertas circunstancias, incluso graves, ¿verdad? Yo he perdido a mi mamá, he perdido a mis padres, ¿verdad? Y a veces uno en ese momento pregunta, ¿por qué uno pasa eso, ¿verdad? Mi esposa también le perdió a su mamá y lo perdimos en el mismo mes, a mi mamá y a mi suegra. Fue un golpe tremendo y en ese momento no entendíamos por qué pasan las cosas. Pero cuando nosotros entendemos que Dios primeramente usa esas circunstancias para probar nuestra fe, hermano, ¿verdad? Eso nos ayuda a que nosotros seamos más firmes, para que nosotros estemos más fundamentados en la piedra, ¿verdad? O como justamente habla también el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 en adelante, justamente habla acerca de eso, que nosotros debemos, donde el Señor nos está probando, ¿verdad? Constantemente. No es que Dios no sepa. A veces nosotros pensamos que decimos, estoy pasando una prueba, ¿verdad? Y pensamos que Dios quiere ver cómo reaccionamos a esa prueba. No, Dios sabe todo. Dios quiere mostrarte a ti cómo estás actuando ante una circunstancia. Él está probando tu fe para que vos sepas cómo te vas a desenvolver dentro de una prueba, para que vos te examines a vos mismo, ¿verdad? Entonces, ese momento también de escasez, que a muchos no les gusta hablar de esto, Miguel, ¿verdad? ¿Qué es lo que posibilita esa gracia de Dios? Que nosotros empecemos a derrumbar nuestros ídolos, en quienes nosotros estamos confiando. Ahí, hermano, se desmorona. A veces el Señor nos quita un trabajo, ¿verdad? Y a veces a gente le duele y van y le reclaman al Señor y le dice, Señor, ¿por qué permitiste que me quiten un trabajo? No, el Señor te está quitando quizás un ídolo,
Quizás vos estás poniendo toda tu confianza en ese trabajo o el Señor de repente te saca un padre, una madre en quien vos estabas depositando toda tu esperanza, era tu ídolo. Y a veces Dios quita, ¿para qué? Para fortalecerse Él en nosotros. Y a Esta veces, enseñanza es para mí, pastor. Gloria a en serio, Dios. hermano, Sí, pastor. gloria a Primera de Dios. Pedro 1:7, porque vuestra fe es como el oro, su calidad debe ser probada Ahí por va. medio del fuego, dice. Ese era que usted Ese es dijo, el pastor. pasaje que me Gloria a vino, Dios, ¿verdad? pastor. Primera, Estoy siendo probado primera de por Pedro fuego. capítulo 7. Entonces ahí nosotros estamos viendo que la prueba, hermano, genera en nosotros eso, ¿verdad? Que va generando en nosotros, primeramente Él nos va probando a nosotros nuestra fe, ¿verdad? Segunda, va derrumbando esos dioses que nosotros tenemos en el cual están depositados nuestras confianzas, ¿verdad? A Qué veces tremendo, pastor. tenemos dinero en la billetera y tenemos confianza en eso. O tenemos mercadería, yo ya había contado eso, ¿verdad? Eh, Sí, tenemos mercadería ahí en la gaveta y decimos, ay, que mucha, me voy a sentar, voy a comer y bueno, que vengan las dificultades ahora, ¿verdad? No, el Señor te quita, el Señor te quita, así como pasó eh, con Job, que toda esa circunstancia a nosotros, hermanos, nos va a llevar a que nosotros podamos depender de su poder. Ese es el objetivo de quitarnos las cosas, ¿verdad? De llevarnos a esa dependencia de Él, porque nosotros como cristianos podemos depender de Él. El incrédulo no puede hacer eso. Él no puede depender. Por eso Pablo hablaba a lo de Tesalónica y le decía, no sean ustedes como aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen fe. Ellos no pueden recostarse en el Señor, ellos no pueden descansar en el Señor, porque la palabra mismo dice que el impío no haya descanso, su alma no haya descanso. Entonces hoy tenemos gente que está con angustia, con todo lo demás. Esas personas necesitan a Cristo urgente, ya, ya necesitan a Cristo para poder descansar, para obtener la paz que el mundo, un ansiolítico, un antidepresivo no te puede dar. Solamente Cristo puede dar la paz y Cristo quiere llevarnos a nosotros a una dependencia total de Él. A veces nosotros queremos humanamente tener una seguridad, tener un salario, tener una linda casa, tener un lindo auto, obtener una seguridad falsa, ¿verdad? Y nosotros entendemos que si nosotros empezamos a superar eso, Dios no es que no nos quiere bendecir, Dios nos va a preparar para esa bendición, pero Él no te va a dar algo que te va a perjudicar. Yo siempre digo eso, Él no te va a dar una bendición si vos no sabes manejar una bendición o eso va a ocupar el lugar de Dios. Primeramente te va a procesar. Justamente con Miguel la vez pasada estábamos hablando y compartiendo testimonios y Miguel pasó muchos procesos hasta que el Señor le dio un trabajo, ¿verdad? Pero tuvo que enseñarle la dependencia, porque muchas veces cuando recibimos algo genera en nosotros qué cosa, independencia y orgullo. Y yo digo, ¿verdad? Nos olvidamos ya de orar, nos olvidamos ya de Dios, nos olvidamos ya de pedir, nos olvidamos ya, ¿por qué? Porque ya tenemos qué sé yo, nos vamos a comer al shopping, nos vamos a comer en el puestito de la esquina, comemos, ¿cómo se llama? Unas empanadas y ya tenemos para comprar ropa y qué sé yo, y nos olvidamos del Señor. Pero va a ser en ese momento en que Dios va a usar los medios necesarios que están a su alcance para llevarnos justamente a esa dependencia, mi querido hermano. qué tremendo, pastor. Así mismo, realmente somos instrumentos escogidos, ¿verdad? Porque en cada proceso que yo he pasado desde mi cristianismo, no desde que empecé la iglesia, desde que realmente cuando yo nací de nuevo, ¿verdad? Empezó todo mi proceso, cuando he conocido la gracia del Señor, ahí empezó. Y en cada proceso había
siempre almas a quien predicarle, pastor. Ya aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador, confesando con su boca, y yo me daba cuenta cómo el Señor lo sellaba con su Espíritu Santo a ellos. Impresionante las cosas que nosotros, lo que somos instrumentos de Dios, ¿verdad? Tenemos que pasar. Ahí, por ejemplo, Ananías en el capítulo 9 de Hechos le reclamó a Cristo, ¿verdad? Pero yo te voy a hacer recordar nomás, Señor, que Pablo tiene autoridad para matar cristianos, creyentes, les dice, ¿verdad? Pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, dice por Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo tuvo que padecer por el nombre de Cristo. Y a Pablo eso ya no le importaba más. A Pablo solamente le importaba seguir adelante, seguir al blanco, como dice en Filipenses 3:10, ¿verdad? No quiero decir que ya he logrado estas cosas ni que ya he alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos llamó por medio de Jesucristo. Y en el 10 dice, pastor, en Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Wow. Yo también, pastor, yo también. Sí, Y eso es solamente, todo es por gracia, pastor. todo es Una por gracia gracia. inmerecida. Y todo fue en El, el plan de Dios, el plan de Dios. Es que, hermano, cuando nosotros entendemos algo, y yo sé que también ahí la audiencia entenderán esto, que cuando nosotros perdemos algo y, y- y- y entendemos en ese momento que fue para bien, ¿a cuánto le pasó eso? ¿Verdad? Que vos perdiste algo y vos entendiste que eso es para bien. Es que Sí, nosotros, hermano, como cristianos, debemos saber afrontar las pérdidas. A muchos cristianos les cuesta perder. Ese es el problema. Yo he aprendido a perder y a veces hay que perder para ganar, ¿verdad? Y después entendemos, al comienzo quizá no entendemos, ¿verdad? Y decimos, Señor, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué se me fue esto? ¿Por qué se me escapó esta oportunidad que yo tenía? Pero después hacemos retrospectiva y miramos atrás y nos damos cuenta que todo fue para bien, que todo fue gloria a para Dios. bien. Es Cierto, cierto. importante que nosotros sepamos perder, ¿verdad? Yo, como pastor, que estoy en contacto con gente, ¿verdad? A veces cuesta que los hermanos a veces, porque yo también fui así, de no perder, inclusive una discusión yo no te voy a perder, ¿verdad? Ni a veces jugamos con mi hijo, ¿verdad? Jugamos un partidito de fútbol, ni yo no quiero perder tampoco, ¿verdad? Y eso, tampoco me entrego en eso, ¿verdad? Y no queremos perder, pero nosotros debemos saber perder, entendiendo también que si miramos de esa manera, nosotros vamos a entender la voluntad de Dios. Por ejemplo, si alguien hizo un cumpleaños, festejó un cumpleaños y no me invitó, ¿cuánto nos pasó? Nos sentimos tristes, ¿verdad? Mi vecino. Ah, no, el vecino ahí, ¿verdad? Está Mi haciendo un vecino. asado y no nos invita, ¿verdad? Pasó eso, hermano, y nos sentimos tristes. Y yo antes, cuando no estaba en el camino del Señor, decía, ya quiero que sea mañana y terminó, ¿verdad? Pero me quedaba, me sentía mal. Pero cuando yo aprendí a afrontar las pérdidas, yo empecé a decir, no me invitó porque Dios no quiso. Dios no quiso que yo esté allá. Se fue porque Dios quiso que se vaya. Vino porque Dios lo trajo. Ahí cuando nosotros hablamos o nos hablamos a nosotros mismos, porque el mayor problema nuestro es nuestra carne.
que nuestra carne es el que no quiere perder, nuestra carne quiere ganar, nuestra carne se ofende, nuestra carne reniega, odia, nuestra carne, no. Nosotros tenemos, y nos dice cosas en la mente, nos habla, porque por más que nosotros ya fuimos redimidos por Cristo, nuestra carne aún no ha sido redimida y falta, esto va a suceder en el rapto de la iglesia o después de morir, ¿verdad? Entonces ahí nosotros entendemos, hermano, de que nosotros tenemos que saber afrontar las pérdidas. Y muchas veces nosotros venimos de un evangelio falso que te enseña que todo es ganancia, que vos siendo cristiano no te vas a enfermar, no tenés que enfermarte, no tenés que morir, no tenés que tener cáncer, no tenés que ser pobre, ¿verdad? No tenés que ser, no te tiene que faltar el pan de cada día. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? Pablo dice que ha pasado hambre, necesidad, naufragio, desnudez, etcétera, etcétera. Vemos que los cristianos verdaderos han pasado grandes padecimientos por Cristo, han pasado pérdidas, sabiendo, inclusive dice la palabra, que no exigieron rescate, no pidieron rescate para obtener una mayor resurrección. Esto es maravilloso. Ellos iban a perder su vida. Pasó con un padre de la iglesia que se llamaba Atanasio, que el padre, él fue condenado a lanzarse a los leones, iba a morir ejecutado. Y entonces él va y escribe una carta para los hermanos romanos, ¿verdad? A quien Pablo predicaba, porque esto fue después que Pablo fue ejecutado. Los romanos tenían contacto con el emperador, tenían contacto con el gobierno y le escribieron una carta a Atanasio. Y a Atanasio le dicen, no te preocupes, nosotros vamos a hablar acá y vamos a solucionar y a vos no te van a ejecutar. Y Atanasio, quien escribe uno de los, creo que escribió como 10 epístolas en ese trayecto en donde él iba y daba las cartas a los hermanos que están hasta hoy, esas epístolas maravillosas, a los efesios, a los corintios también que le había escrito, le responde la carta a los romanos y le dice, Dios nos guarde que ustedes hagan eso. Ustedes no me van a quitar el privilegio de que yo muera por mi Cristo y que sea despedazado por las fauces de esos leones. Ustedes no me van a quitar ese privilegio, porque él lo veía como una forma de adoración. Morir, nosotros lo podíamos ver, yo no quiero perder mi vida, ¿verdad? Yo puedo decir hoy en día, y eso a veces, yo cuando leo esas historias, me confronta mi cobardía, que no quiero morir, ¿verdad? Pero nosotros miramos los padres de la iglesia, que el apóstol Pedro inclusive, vemos en su carta que él dice, yo muy pronto ya voy a morir, así como el Señor me lo reveló. ¿Y en qué momento el Señor le reveló que iba a morir? En Juan. En los últimos capítulos vemos que el Señor le dice, cuando eras chico te vestían, pero cuando vas a crecer te van a vestir otra vez y así te van a tener, o sea, diciéndole de la forma como iba a glorificar a Dios, con su muerte. Así que hermanos, así mismo también, ¿verdad? El Señor puede determinar para cada uno de nosotros. Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, ya no somos dueños de nosotros mismos. Entonces, hermano, la gracia de Dios es tan maravillosa porque se manifiesta en Jesús. Digamos, la gracia de Dios no es un atributo en sí de Dios, ¿verdad? Como es la omnipotencia, el amor, que Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente. Sí, pero también en teología se podía hablar como una especie de atributo comunicable. ¿Qué son los atributos comunicables? Son aquellos atributos que vos y yo tenemos de Dios, como imagen de Dios. Un ejemplo, el perdón, por ejemplo. Dios
es perdonador, pero yo también puedo perdonar a mi semejante, ¿verdad? Yo puedo también, Dios es un Dios de gracia. Yo también puedo dar un regalo inmerecido a alguien, ¿verdad? Que lo puedo hacer. Entonces son atributos que el Señor comunicó con el ser humano, o sea, que yo y él compartimos en cierto grado. Claro que Él es perfecto, Él es eso, Él es gracia, Él es amor, Él es, ¿verdad? Ahora, Él compartió con nosotros esos atributos comunicables. Claro que yo no soy omnipotente, vos no sos omnisciente, no tenés todo el conocimiento de lo que tiene Dios, pero hay atributos que Él comunicó con nosotros. Y justamente uno de los regalos más maravillosos fue, mi querido hermano, lo que hizo Jesucristo. Despojándose. Imagínate esto, hermano. Él se despojó a sí mismo por nosotros, que no merecemos. Inmerecidamente, hermano. Entonces, Él se despoja, hermano, de todo privilegio, de los cantos de los ángeles, hermano, de ese gozo de estar con el Padre. Porque a veces nosotros miramos solamente la crucifixión de Jesús como una brutal muerte, porque sí fue una brutal muerte, sino que la crucifixión de Cristo habla, hermano, de que el Padre derramó su ira sobre su Hijo. Eso fue, hermano. Es más, la presencia de Dios, porque todos nuestros pecados en ese momento cae sobre Cristo y la ira de Dios, Isaías dice, hermano, Isaías 53, que el Padre aplastó a su Hijo por nosotros. Entonces, ¿qué sale la presencia? Por primera vez en toda la eternidad, el Hijo queda sin el Padre y por primera vez Jesús dice la palabra Dios mío. Él nunca decía Dios mío. Él siempre decía Padre amado, Padre. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios no puede convivir con el pecado. Él era santo, pero tu pecado y mi pecado fue sobre él y la ira de Dios cae sobre él y la presencia de Dios sale. Porque eso es la muerte. Eso es la muerte. Ahí él muere. Porque hoy una persona, por más que lata el corazón, está muerto espiritualmente. Y la muerte segunda, como dice la Biblia, es cuando va a ser arrojado en el lago de fuego. Y él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el llanto de nuestros pecados y es lo que muchos ya están en el infierno y muchos serán arrojados en el lago de fuego y dirán eso, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque no son sus hijos. No pueden decirle Padre, hermano, porque solamente nosotros somos hijo de él, adoptivo por él, por gracia, por lo que él ha hecho. Y lo podemos decir, Abba, Padre, mi querido hermano mío. Qué tremendo, papá. Ese, hermano. Es cierto. Por medio de esa entrega, hermano, que Cristo ha hecho. Por esa entrega total, ¿verdad? Cristo también que fue, no solamente vino y murió en la cruz, sino que Él fue obediente. Obediencia, porque tú y yo, hermano, no solamente somos salvos por lo que Cristo murió y resucitó, sino porque Él vivió una vida de obediencia y esa justicia perfecta se nos acreditó a nuestra cuenta. O sea, eso es gracia. Eso es gracia. Yo y vos, hoy delante de Dios nos rompimos un plato, ¿verdad? Dios nos mira y le ve a Cristo, santito, 3 veces santo. La santidad de Cristo, vos y yo la tenemos. Estamos revestidos por su santidad. Esto es, hermano, ¿qué yo hice? Nada. ¿Qué hizo Miguel? Nada. ¿Qué podés hacer vos para obtener esto? Nada. Esto no es, hermano, como decía Maldonado, tener que dar algo. No. Esto es gratis. Gratis. Absolutamente gratis. Nada más tengo que venir en arrepentimiento y fe, hermano. Y voy a obtener este camino de victoria. Voy a ser más que vencedor. ¿Por qué? Porque yo antes de jugar el partido, antes de enfrentarme en un torneo, yo soy ganador. Eso es más que vencedor. Imagínense, antes que vos
pelees la batalla, ya tenés la corona. Imagínense que nosotros, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol también, ¿verdad? Paraguay todavía no clasificó a la Copa del Mundo, pero imagínense que clasifiquemos a la Copa del Mundo y antes de jugar el torneo, ¿verdad? Venga el presidente de la FIFA y le diga, Paraguay, acá tenés tu Copa del Mundo. Pero ¿cómo si todavía no jugué? Y Cristo ya ganó. Cristo ya ganó, hermano. Y todo lo que vamos a recibir y lo que ya recibimos y la vida eterna que ya recibimos y que ya lo estamos viviendo, porque del momento que creemos tenemos vida eterna, hermano, es por pura gracia. Gracia. Esto no es, anteriormente cuando éramos chicos decía, tenés que ser bueno y te voy a dar un regalo. ¿Verdad? Yo me acuerdo, mi madre me decía, si pasas el examen, hasta hoy le suelo decir a mi hijo, si pasas el examen te voy a dar un regalo. No, hermano. La gracia es, pasás el examen, es imposible. Ese examen es imposible de pasar. ¿Qué voy a sacar? Uno, pero igual te voy a dar el regalo. Igual te voy a dar el regalo. Amén. Esto, hermano, es Amén. Amén, pastor. impresionante. Amén. Entonces, cuando Cierto. Dios, hermano, te quita algo, si tenemos esta mentalidad, no es porque Él sea malo, ¿verdad? Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, ¿verdad? Pero no es porque Dios sea cruel, que Él te quitó algo. No miremos desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque de ahí es que nosotros nos decepcionamos. Yo dejé de decepcionarme, hermano, cuando yo empecé a descansar en la voluntad de Dios. Entonces, Dios, hermano, no es cruel. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en nosotros? Él está formando a Cristo en ti. El Señor me está formando a Cristo en mí. Entonces, hay una anécdota muy famosa de lo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci que tenía una enorme piedra y él era escultor, ¿verdad? Y entonces le preguntan, ¿cómo vas a hacer? ¿Cómo es que vos haces un caballo de esta piedra que no tiene ni forma? Y él decía, yo le quito todo lo que no es caballo. y, Quito todo lo que no es y, caballo. y así mismo es lo que hace Dios con nosotros. Él quita todo lo que no es Cristo de nuestras vidas. Él quita todo, hermano, y va a quitar todo, hermano. Entonces, esto no es crueldad. Esto es amor puro. Esto es gracia pura, mi querido hermano Miguel. La verdad, pastor, que pura gracia. La verdad que no hay nada que decir, ¿verdad? Es gracia y gracia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, nosotros si miramos el contexto general del capítulo 1 del versículo 15 de Primera de Corintios, del capítulo 1 al 4, Pablo resume el Evangelio. Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado y resucitó. Eso dice Pablo, ¿verdad? Y dice, Sí. por el cual así mismo si retenéis la palabra que os es predicado, son salvos. Si realmente vos creíste en lo que es como hoy, pastor, nosotros estamos predicando gracia, evangelio puro, ¿verdad? Y si esa persona retiene todo lo que nosotros estamos predicando, y si ellos creen en su corazón, entonces son salvos, pastor. Totalmente. Si no creen, en vano, entonces escucharon. Porque Pablo dice ahí en el versículo 3 de Primera de Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, dice, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Ese es el Bueno, Evangelio, pastor, ese es el Evangelio puro. Creer y hermano, aceptar a Cristo en tu corazón. vos sabés que muchísima gente nos están escribiendo. Quiero agradecerle a todo Amén, hermano que nos pastor. están escribiendo, están ahí mirando, están entrando. Bueno, quiero saludar a Susana, Luz Divina, Juanita. Bueno, son varios. Ahí están poniendo me gusta también. Saludos a todos. Compartan,
compartan el video, comenten. Esto es realmente lo que recibimos de gracia, dice la palabra, hay que dar de gracia a Miguel, ¿verdad? Sí, así Hay que mismo, dar de pastor. gracia, ¿verdad? Yo Hay que darle siempre gracias. le hablo a los hermanos que no tenemos que ser hermanos piñata, ¿verdad? Comer, comer, engordar, engordar y explotar. No, debemos ser aquellos que reciben la palabra, la viven y la dan, ¿verdad? Y ese debe ser nuestro compromiso, porque es muy importante, hermano Miguel, que entendamos una cosa. Nosotros hemos recibido de gracia el perdón, pero ¿qué nos debe motivar a nosotros? A ser activos como cristianos, a dar más, a esforzarnos más. Miren lo que pasó con esta mujer que era prostituta, que le lavó los pies a Cristo. Derramó el perfume de nardo puro, agarró toda la pieza. ¿Y qué había? Murmuraciones. Y incluso Judas dijo, esto se podía haber claramente vendido y dárselo a los pobres, pero él tenía otra intención porque él era el tesorero. Pero Jesús dijo algo muy, muy importante, además de que dijo que ella estaba haciendo eso para su sepultura. Ella dijo, el que, eh, eh, a quien se le perdona más, ¿verdad? Ama más. Aquel que se mete con todo es aquel que realmente ha sido perdonado de mucho. Y yo tengo testimonio de esa gente, que a veces, hermano, es como que da hermano, de todo lo que tiene, hermano, para, eh, para hacer obra de parte de Cristo, para alcanzar a otros, para no quedarse quieto, capacitarse, seguir, ¿verdad? Dando. A veces no tenemos fuerza y le pedimos al Señor, Él a través de su gracia nos sigue dando. Y vemos como Pablo también, todo lo que fue, pero cuánto él fue perdonado. Igualmente también Pedro y nosotros también, hermano. Entonces, yo, como estaba hablando a los hermanos, ya no soy, como dice la Biblia, deudor de la carne. Yo no le debo nada a las fiestas, a las salidas, a esa vida desenfrenada, a los malos pensamientos, etcétera, etcétera. Yo le debo a Cristo. Estoy endeudado hasta la médula por Cristo, por lo que Él ha hecho y por todo lo que Él me ha dado de gracia. Y Pablo decía eso. Ya no se den a la carne, no se den el gusto en el desenfreno del pecado, porque somos deudores de quién, de Cristo. Por toda esta gracia, todo por este favor inmerecido que nosotros recibimos de parte de Él, Miguel. Así es, pastor. La gracia es como un atributo de Dios. La gracia es un atributo moral de Dios que expresa su Así amor mismo. inmerecido hacia los pecadores. Y no es una sustancia, sino una disposición divina de actuar con bondad, misericordia y poder transformador hacia quienes no lo merecen. La gracia, pastor, nos transforma, la gracia nos ayuda a cambiar, la gracia nos lleva al arrepentimiento, nos da el fruto que del Espíritu Santo, ¿verdad? Para poder nosotros estar firmes en Cristo, ¿verdad? Como dice, no me acuerdo dónde estaba, creo que era en Primera de Corintios 1:21, dice que Dios es el que nos mantiene firme en Cristo Jesús. El mismo Dios Esa es la es el que nos perseverancia de mantiene. los santos. Él nos Esa es la persevera a perseverancia. nosotros, no es porque nosotros estamos, no, Él nos Y eso persevera a es gracia. nosotros. Eso es Eso es gracia. gracia. Entonces, Pablo entendió eso. Incluso él habla en 2 Corintios capítulo 12, el verso 5, dice, de ese hombre puedo jactarme, pero de mí mismo solo me jactaré de mis debilidades. Porque él entendió que las debilidades, que las pérdidas que él estaba teniendo eran de parte de Dios, eran de parte de Dios. Y mira que él, si nosotros vamos a 2 Corintios, ¿verdad? Ahí en 12:2, él fue arrebatado al tercer cielo, vio cosas que no se puede ni pronunciar y él no pudo venir ni siquiera a contar lo que él vio.
Imagínense, hoy en día hay gente que se jacta de ir al cielo y lo cuentan con soberbia y qué sé yo, ¿verdad? Pero Pablo no se gloriaba, hermano, de ir al tercer cielo y de recibir toda la revelación y los conocimientos que él había recibido. Dice la palabra que él se gloriaba en sus debilidades, en esa debilidad que vos y yo a veces sufrimos, en esa debilidad. A veces nosotros queremos ocultar nuestras debilidades en un muro de nuestros talentos, de nuestra fortaleza y todo lo demás. ¿Quién puede decir conmigo, yo me gozo en mi debilidad? Porque yo en mi debilidad le estoy viendo a Cristo. En mi debilidad el Señor está obrando en mi vida. Entonces Pablo entendió eso, que en nuestras debilidades es donde se va perfeccionando el poder de Dios en nuestras vidas. No cuando estamos al tope, cuando tenemos bendiciones, ya sean espirituales o materiales, o etcétera. No, en el momento de nuestra humillación es donde somos más fuertes, hermano. Ahí es. ¿Por qué? Porque no es nuestra fuerza, es la fuerza del Señor. Es la fuerza del Señor. Entonces ahí es donde nosotros somos fuertes, porque nosotros en sí somos débiles. Nosotros no podemos enfrentarle a un demonio. Ellos son más fuertes que nosotros. Nosotros no podemos enfrentar solo la carne. Nosotros no tenemos el poder, hermano, sin el Espíritu Santo de enfrentar el pecado. Imposible. Él nos dio poder y dominio propio a los cristianos para poder enfrentar el pecado. Si no, sin su gracia, yo no soy nada. Sin su gracia no somos absolutamente nada. Y Él, a través de su gracia, nos conoció, nos predestinó, nos justificó y muy pronto, mi querido hermano, audiencia, nos va a glorificar. ¿Cuánto dice amén a esta palabra, hermano? Falta poco, hermano. Falta poco. Maranata. Cristo viene. Ya estamos ahí, hermano. Con todos estos acontecimientos que está pasando, mi hermano Miguel, por medio de su gracia, somos, publiqué, ¿verdad? Decía un genio en la matemática, que no confiamos en él, confiamos en la palabra, ¿verdad? Yo creo como que esta es la generación del rapto en la iglesia. No decimos fecha, pero así también era lo de, si miramos las cartas que eran enviadas a los de Tesalónica, las cartas que eran enviadas a los romanos, a los efesios, ¿qué le decían? Nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Ellos creían, hermano Miguel, que ellos eran la generación del rapto. Ellos estaban seguros. Pablo incluso cuando escribe lo del rapto, él se incluye que él no va a estar muerto, ¿verdad? Sí, él va a ser también arrebatado. Seremos transformados. Hoy en día la gente está perdiendo el tiempo en prosperidad económica, en tener una vida acá, en tener un yate, en tener una casa, en tener un auto, en salud. Pablo, el apóstol Pablo decía, ya deseo yo estar con el Señor, pero por amor a usted tengo que quedarme todavía. Si es por mí ya me voy. Imagínense, ¿quién quiere morir? Yo, ¿verdad? Nos cuesta a nosotros, ¿verdad? Porque no queremos perder. Volvemos a hablar de eso. Pero Pablo estaba en un nivel de gracia, en un nivel de renuncia, que él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo dijo encadenado. Encadenado, eso es gracia. En donde un hombre de Dios, yo no sé otro hombre de Dios como Pablo, que yo realmente... vamos a decir Silas, Dios, porque Silas estaba con Pablo también. Silas, sí, en un momento dado, sí, y cuando se rompe la cadena, y, o sea, tembló todo y fueron ellos. Pero fuera de eso, hermano, nosotros entendemos que la gracia de Dios, nosotros tenemos que llegar a ese punto de gracia, de confiar plenamente en el Señor y de que todas las cosas que nos pasan debemos pensar que no es casualidad, de que tenemos un ser superior, un Dios todopoderoso que
cuando Jesús decía, un pájaro no cae a tierra. Un pájaro, ¿cuánto más vosotros? Hermano, si Él tiene contados los pelos de tu cabeza, a Él no se le escapa absolutamente nada. Y nosotros tenemos que aprender a descansar. Porque la persona que no es creyente, incrédula, no se somete al señorío de Cristo. Pastor, Solamente, sí, Pastor, yo te voy a leer este versículo para que vos expliques. Romanos sí. capítulo 9 del 19 al 23. Mm, Pero a me ver, dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Pregunta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro al que te formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria? totalmente, hermano. Ese es un pasaje maravilloso que lucha contra nuestra justicia personal, ¿verdad? Es algo, hermano, que decimos que Dios determinó, ¿verdad? Salvar a algunos y no salvar a otros. O sea, nosotros todos merecemos el infierno. Vos y yo merecemos el infierno. Ahora, ¿qué hizo Dios antes de la fundación del mundo? Si vemos en Romanos capítulo 10 en adelante, que después vas a leer, hermano, ese pasaje que es maravilloso, Tremendo, tremendo, tremendo. ahí nosotros, hermanos, podemos entender de que no es que Dios envía a la gente en el infierno, ¿verdad? Como muchos creen, ¿verdad? Que, qué sé yo, están los reformados, como Lutero creía esto, los grandes reformados de la iglesia. Eh, entonces, cuando Agustín también, ¿verdad? Agustín. Entonces, nosotros, hermano, entendemos de que no es que Dios decide enviar a la gente al infierno. No, nosotros no vamos solos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Uno no hay. Dios mira a la tierra y no ve a nadie que pueda hacer en su naturaleza caída después que cayó Adán la voluntad del Señor. Nosotros no podemos hacer. Por eso Él tuvo que enviar a Jesús. ¿A quién? A salvar. Por eso dice la Biblia que marido, amad a vuestra esposa. Como Cristo amó a quién, al mundo entero, no, A la amó iglesia. a la iglesia y se entregó por ella. Cristo vino y se entregó por la iglesia. El Señor decidió salvar a unos pocos. Y eso es gracia. Siendo que nos merecíamos todos, todos. Y eso no quiere ser injusto. No es que Dios sea injusto, porque si Dios es justo, si aplicaba la justicia, todos nos vamos al infierno. Es más, Dios, las personas que hoy están en el infierno y que luego van a ser arrojados en el lago de fuego, ¿qué están recibiendo? La justicia de Dios. Están recibiendo la justicia. ¿Y qué nos diferencia a los cristianos de aquellos que están en el infierno? La gracia. Nosotros recibimos gracia, el favor inmerecido, porque si Él aplicaba también con nosotros la justicia, ¿verdad? Que después aplica con nosotros. ¿Por qué? Porque de eso se trata también. La justicia de Cristo se acreditó en nuestra cuenta. Entonces, yo y vos cumplimos la ley. Yo y vos cumplimos la ley. Entonces, nosotros somos salvos porque la salvación es por obra, pero no por nuestra obra, sino por la obra de Cristo. Entonces, ahí nosotros somos salvos. Por eso, Él nos ha escogido. Y hay muchos pasajes, y yo creo que hay todo un estudio acerca de esto,
que podemos hablar también. Él nos ha escogido antes de la fundación del mundo. Por eso dice la palabra en Romanos, a los que antes conoció. Está hablando de un amor eterno. A los que antes conoció, a estos predestinó, a estos también los justificó, a estos también, ¿verdad? Y estamos viendo que es una cadena de oro. A esa misma persona que él conoció, son las mismas personas que él predestinó y son las mismas personas, ¿verdad?, que él justificó y son las mismas personas que van a ser glorificadas. Estamos hablando de que el número no cambia de esa cadena, van a ser los mismos. Entonces, hermano, dentro de esa cadena, nosotros tenemos a los que antes conoció. Y mira lo que Mateo 25, las insensatas y las vírgenes prudentes. ¿Qué le dice Jesús? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Usa la misma frase de Romanos, ¿verdad? Capítulo, en este caso, ¿verdad? A los que antes conoció. Las prudentes eran los que él conocía, ¿entendés? Por eso también a los falsos maestros, falsos profetas le dijeron, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos campañas, hicimos milagros, hicimos, reprendimos demonios, hicimos todo. ¿Y qué le va a decir el Señor? Nunca os conocí, hacedores de maldad. Vemos claramente otra vez esa palabra que está en Romano, que a los que antes conoció, a esto también los predestinó. Hay una predestinación que Dios hace en su conocimiento previo, ¿verdad? Y esto lo creen los arminianos como también los reformados, ¿verdad? Que lo creen en el sentido de que Dios ya en su conocimiento, él ha predestinado ya también todo, ¿verdad? Ahora, el concepto es diferente. Los arminianos creen, en este caso, de que Dios vio que vos vas a tomar una decisión el día de mañana. Por ejemplo, le vio a Miguel que en el futuro él iba a conocer a Cristo y va a decidir, entonces lo escoge antes de la fundación del mundo a Miguel, porque sabe que Miguel va a escoger a Cristo cuando se le presente el Evangelio. Ahora, los reformados no creen eso. Los reformados directamente creen, ¿verdad?, que él escoge a Miguel, él les da la fe salvífica, que es por medio del cual va a salvar a Miguel, le da también arrepentimiento y fe, como dice la palabra, tal cual, no le da la atribución al hombre a tomar la decisión, porque si no, no sería gracia. Si no, la salvación sería por obra. Entonces, Dios nos da a nosotros la fe por gracia, nos da arrepentimiento por gracia. Recién hablamos, Él nos mantiene en la salvación por gracia, ¿verdad? Y vamos a ser glorificados ¿por qué? Por gracia. Todo es por gracia. ¿Qué yo hice? ¿Qué hizo Miguel? Nada. ¿Yo decidí seguir a Cristo? No. Yo en mi maldad anteriormente, ¿verdad?, era siempre la inclinación al pecado, rechazar a Cristo. Mi naturaleza caída rechazaba a Dios, pero el Señor, recién leíste, hermano, nos atrajo con cuerdas de amor. A vos y a mí, nos sedujo, Él nos llevó, ¿verdad?, hacia Él. Él nos... y justo la palabra cuando dice el Señor que Él nos trasladó del reino del reino de la tiniebla a su reino de luz admirable, ¿verdad?, a su reino, usan la misma palabra ahí de llevar con fuerza. Incluso lo que hablaste vos de Sila y Pablo cuando estaban en la cárcel, que dice que los oficiales, los alguaciles vinieron, lo arrastraron y lo llevaron a la cárcel. De esa manera, hermano, vos y yo fuimos quitados del reino de la tiniebla. No fue por gusto, no fue por romance, no fue porque yo fui conquistado. No, el Señor, hermano, atravesó la trinchera enemiga, hermano, y nos rescató, hermano, con fuerza, con violencia. Y así hemos recibido nosotros, hermano, por medio de que esta gracia, ¿verdad?, esta fe salvífica que tenemos, que nos mantiene dentro de la salvación, por medio de su Espíritu Santo, Él nos ha sellado, ¿verdad?
Y lo que le tenemos al Señor, hermano, dentro de poquito, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. Ya está todo cumplido, hermano. Y bueno, hermano, no sé qué podemos agregar más a esto, porque realmente fue maravilloso, hermano. Yo solamente quiero decir que Coronale, Pablo, coronale, ahí te dejo el yo pasaje. solo quiero decir que Pablo conoció la gracia realmente de Dios, ¿verdad? Porque le apareció Cristo cuando Pablo se estaba yendo para matar cristianos en busca de creyentes, de personas que estaba predicando de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo también en Gálatas 1:15 escribe y dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice. Entonces Pablo ya era un instrumento de Dios desde antemano, por su gracia, por su beneplácito, por su voluntad. Él fue Pablo escogido no, antes del vientre de su madre, dice. como usted dijo la vez pasada, pastor, que nosotros no escogimos a Dios, sino Dios nos escogió a nosotros Así para que mismo. nosotros podamos, ¿verdad?, ser parte de Él, ¿verdad? Y Primera de Corintios 1:28 al 30 dice que por gracia, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nosotros, pastor, no nos vamos a poder jactar en la presencia de Dios porque conocimos su gracia, pero aquellos que quieren ser justificados por lo que han hecho aquel día mucho van a decir, pero Señor, como usted dijo, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre levantamos iglesia, en tu nombre ganamos alma, en tu nombre hicimos montones de cosas, nunca os conocí. Entonces, esos son los que quieren ser justificados y se quieren jactar delante de la presencia de Dios. Pero Dios le va a decir, no te conozco, hacedores de maldad. Pero a nosotros que fuimos vil, que somos menospreciados, ahora que nos escogió Dios, nosotros vamos a ver que en aquel día, a fin de que nadie se jacte en su presencia, vamos a entender más por obra suya estamos vosotros en Cristo Jesús, dice el 30, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es gracia, pastor. Nosotros no nos podemos jactar en su presencia, no le puedo decir al Señor, Señor, yo estoy acá en el cielo, yo fui salvo porque yo me gané la salvación, porque yo merezco estar, porque yo te escogí, porque yo te seguí. No, yo no me puedo jactar en la presencia de Dios, no puedo decirle, gracias por tu Hijo Jesucristo, que Él me ha rescatado, que Él me ha limpiado, Él me ha perdonado por todos mis pecados. Porque Cristo es la palabra que nos lava, que nos limpia, que nos purifica y que nos santifica. Y Dios nos mantiene firme en Cristo, pastor. Siempre Nosotros todo fuimos es a través escogidos. del Espíritu Santo. Nosotros fuimos escogidos por el Señor. Y yo quiero que la gente de la audiencia se sienta feliz por ser escogido de parte del Señor. Esto es un Para el privilegio, que cree. hermano, enorme, y es gracia. Gálatas 1:15 dice, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó, en el tiempo que a Cuando Él a le Él le agradó. agradó, Cuando cuando a Él Él le le agradó. agradó, le agarró, hermano. O sea, no es que Pablo en su conocimiento, su doctrina, él le conoció a Dios, él no le conoció a Dios con eso, ¿verdad? Él tuvo que ir a rebobinar todo, a estudiar, a cambiarse la mente. El Señor lo tuvo que llevar Metanoia. arriba a cambiar todo, hermano, y venir y aterrizar acá. Y Dios lo escogió. Isaías 49:1. Escúchenme, Ese costas, es tremendo. pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, tuvo en cuenta mi nombre desde antes de que yo naciera. Desde antes que yo naciera, hermano. Sí. Esto es, wow. Bueno, los Es una bomba arminianos, atómica, pastor. esto es una bomba atómica, ¿verdad? Es una Eh, bomba. esto no podemos arrancar de la Biblia, hermano. Eh, No. eh, Lucas capítulo 1, verso 13. Y voy a leer hasta, bueno, dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no tengas miedo porque tu oración ha sido escuchada, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, pues ante Ah, Dios será un hombre muy importante,
no beberá vino ni licor y tendrá la plenitud del Espíritu Santo desde antes de nacer. Desde antes, hermano. Fluye, fluye, Bueno, pastor, fluye, Espíritu Santo. Él hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios y lo precederá con el espíritu y el poder de Elías para hacer que los padres se reconcilien con sus hijos y para llevar los desobedientes a obtener la sabiduría de los justos. Así preparará bien al pueblo para recibir al Señor. Zacarías les preguntó al ángel, ¿y cómo voy a saber que esto será así? Yo estoy ya muy viejo y mi esposa es de edad avanzada. Romanos, como Romanos 9, ¿verdad? Ahí lo que vos habías leído, Romanos 9, 20, perdón, Romanos 9, capítulo 23, Sí, bueno, del 23. 10 al 23, ¿verdad? Ahí justamente habla del tema de esto, hermano, de que nosotros fuimos llamados. Cuando le dice la palabra al Señor con amor eterno te ha hablado, Eh, esa palabra, hermano, entra en nuestra mente y yo ya lo he de conquista, compartido. claro. Y ahí dice, hermano, que si vamos a irnos a la palabra original, está hablando de que Él nos amó desde que Él es Dios. O sea, eterno, eternamente Él te ha amado. O sea, fuera de este tiempo y espacio, porque eso es Dios. Dios es el eterno presente. Él no está sujeto, ¿verdad?, a la voluntad humana. O sea, yo no puedo, no tengo la capacidad, pero el Señor nos ha escogido para su Hijo. Nosotros somos un regalo de parte de Dios para Jesús. Nosotros somos la novia, ¿verdad? Este privilegio, hermano, que es por gracia, ¿verdad? Y este hermano llamado que nosotros vemos ahí, que le fue dado a Isaías, que le fue dado a Juan el Bautista, ¿verdad? A Pablo. ¿Qué es esto, hermano? Es un llamado eficaz. No es un simple dado. Nosotros no es que voy yo solamente recibimos el evangelio y no entró por un oído y no salió por atrás, por el otro oído. Es un llamado eficaz. El Señor, hermano, a través del evangelio entra, ¿verdad? Y transforma, nos hace nacer de nuevo por medio de la palabra, nos regenera a través de la palabra. Pero hay gente que viendo no ven, oyendo no oyen. Es más, los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, ¿y por qué tú le hablas en parábola para que oyendo no oigan? Para que viendo no vean. Porque si ven o escuchan, yo le voy a tener que perdonar de sus pecados. Yo no quiero hacer eso. Algo tremendo como dice la palabra. Él nos vio a nosotros dentro de todas las posibilidades. Dentro de todas las posibilidades. Te voy a decir nomás una cosa. ¿Qué le dijo Jesús cuando maldice a Capernaum? ¿Verdad? Dice, ay de ti, Capernaum, ay de ti, Corazín. ¿Verdad? Si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, en Tiro, en Sidón, esas ciudades continuarían hasta hoy. Pero ¿por qué Jesús no hizo esos milagros entonces en Sodoma y Gomorra? ¿Por qué no hizo? Y Dios, siendo Dios, Él sabía que esa gente se iba a convertir. Él sabía, pero Él decidió no hacerlo. ¿Por qué? No sé, no sé, ¿verdad? Ese es Entonces, para otro estudio, pastor. es para otro estudio Ese y es tremendo, ese está tremendo. es Ese es tremendo, tremendo. hermano. Esto es Ese es tremendo. tremendo. Pero ahí Será entendemos, hermano, la justicia de Dios. la Porque a veces justicia de Dios. nosotros nos preguntamos, pastor, ¿qué pasa de la gente que no conoce de Dios en el África? Los inocentes de África. Para Dios no hay inocentes. Para Dios todos somos culpables. Todos somos culpables. Y necesitamos de la justicia perfecta de Cristo. Si no, estamos perdidos. Si no, vamos a una eternidad. Acá no entra hacerle pasar la calle a la abuelita, darle de comer a los pobres, ser buenito. No, no entra. Si uno no tiene la justicia de Cristo, no entra. No importa si
le da de comer a los pobres o da tu cuerpo para ser quemado, como dice Pablo. Si vos no tenés a Cristo, estás perdido. No voy a usar la palabra, me dijeron, ¿verdad? Recibí una aprehensión de amor, ¿verdad? Porque nosotros acá en Paraguay usamos mucho la palabra, lo voy a decir, ¿verdad? Porque para nosotros no es Decilo, feo. pastor, decilo, decilo, pastor. Bueno, Vamos a joder, entender. joder, Joder. ¿verdad? Y yo suelo usar mucho porque es una palabra que usamos vos como paraguayo, pero que no es una mala palabra, ¿verdad? Pero me dijeron que en México suena mal eso, es una palabra fea, ¿verdad? Y bueno, estoy procurando no usar esa palabra entonces para no crear tropiezo entonces a los hermanos, pero eh, acá sería como alguien que no toma en serio algo. Eso sería esa palabra. No es una palabra mala. Como otras palabras en otros países, sí, para nosotros es chocante y para otros no, ¿verdad? Entonces, es así, mi querido hermano. Hermano, unas Así es, últimas pastor. palabras, algo para compartir con los hermanos. Y solamente quiero decir, ¿verdad? Que Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermano, te El puedo pedir versículo un habla solo, pastor. último pasaje. Habla solo. Lee el otro, hermano. El, el 12, Romano, Romanos. Romanos, Romanos 9:16. ¿Cuál era, pastor? Dale. Romanos 9:16, ¿verdad? Sí. Dice así, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El 22 para arriba, hasta el último. A ver, perdón, hermano. Romanos 10. Ah, Romanos Romano 10. 10. Romanos 10. Ahí con ese terminamos, hermano. Con la gracia total de Dios. Para mí, Romanos 10, luego ya de entrada todo, hermano, Romano. 10, 10:22. Romano 10:22, pastor. Sí. Romano 10:22 dice, la Eh, justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. entre judío y gentil. Eso es la gracia, Entre hermano. judíos y gentiles. Ya no hay privilegios hoy en día. Vos y yo, hermano, somos aceptos. Ese velo se ha roto por gracia. Y vos y yo tenemos acceso a la presencia, al Shekinah de Dios, a la presencia misma de lo que era imposible. Sácate de la cabeza que un gentil anteriormente podía ni asomarse al tabernáculo. O el pueblo mismo que no podía entrar a un lugar santo o lugar santísimo, que solamente los sacerdotes o el sumo sacerdote que entraba una vez al año a ofrecer sacrificio por el pueblo. Vos y yo tenemos acceso a la presencia misma de Dios por gracia, gratis, un favor inmerecido. Amén. Oremos, mi Amén, querido amén, hermano. Amén. amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano, hermana, amigo que está asistiendo, aprendiendo con nosotros, porque nosotros también aprendemos. Y este conocimiento maravilloso que tú nos revelas por gracia, te pedimos, Padre, que brote en nuestros corazones, que nosotros, Padre, podamos crecer cada día más en conocerte, en aprender más, porque nuestro conocimiento es tan limitado, somos tan débiles, Señor. Necesitamos más y más de ti todo el tiempo. Queremos más de ti, Padre. Y te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir tu palabra con los hermanos y amigos. Y te damos gracias por cada comentario que han hecho,
por cada súplica, por cada petición, y que esto sea de bendición para más gente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Te agradezco Amén. mucho, hermano Miguel. Una despedida. Gracias, pastor, por la invitación, pastor. Gracias por la invitación, pastor. Albert Ventura, que Dios te bendiga, mi querido hermano, siempre era atento a las transmisiones. Él es hermano, wow, impresionante realmente. El hermano atento siempre, ¿verdad? Y aprende mucho, aprende mucho. Aprende mucho. Eso es lo bueno. Así es, mis queridos hermanos, les saludo con la paz del Señor. Estamos atentos. Me están pidiendo videos para YouTube. No estoy teniendo tiempo todavía. Mañana quiero hacer un video en vivo, o sea, quiero transmitir para YouTube y contar un poquitito, porque Netanyahu está en Estados Unidos y bueno, quiero hablar también acerca de todo eso y de todo lo que se está generando, el tema de los pactos y todo eso. Así que estén atentos. Mañana voy a estar transmitiendo para todos. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme para todos y nos reencontraremos en una próxima transmisión. La próxima semana, Miguel, ¿te parece? Amén, pastor. Hablamos de la predestinación, ¿te parece? Hablamos, pastor. Chévere. Vamos a hablar de la predestinación y vamos a hablar de todo Ya esto. está, pastor, ya está. Dimos esta pequeña pincelada. Vamos a continuar. Sí, sí. Un tema que a mí me apasiona, que me gusta muchísimo y que cuando lo vi dije, no te puedo creer. Me sentí tan amado, tan privilegiado, ¿verdad? Con todo esto. Así que gracias, hermano. Bendecido para todos y nos reencontraremos Gracias a todos. la próxima semana. Gracias, Miguelito. Chao, chao. Que Dios le bendiga. Chao, chao.